Hola a todos. Antes de empezar, asegúrense de darle me gusta y suscribirse al canal. Y dejen un comentario con el lugar de donde vienen y la hora a la que están viendo. Así, YouTube seguirá mostrándoles historias como esta. Ahora, comencemos. Necesito contarle a alguien lo que pasó con nuestro vecino de abajo, porque la policía no hace nada. Estoy perdiendo la cabeza. Somos una familia bastante normal. Yo, mi mujer, Jenna, y tenemos 2 hijos, que en ese momento tenían 7 y 4 años. Yo trabajaba por las noches en un centro de distribución de Cincinnati, mientras que Jenna se quedaba en casa con los niños. Vivíamos en el segundo piso de un viejo edificio de ladrillo de los años 60, de esos edificios de 8 viviendas, con suelos de madera que crujían y ventanas que estas últimas traqueteaban cada vez que pasaba un camión. Habíamos vivido allí durante unos 3 años sin ningún problema importante, solo algún problema de mantenimiento ocasional y paredes finas que te permitían oír demasiado de los asuntos de los demás. La mayoría de nuestros vecinos eran bastante amables, de esos con los que charlas sobre el tiempo mientras revisas el correo, pero el tipo que vivía justo encima de nosotros era un poco raro. Vecinos eran bastante amables, de esos con los que charlas sobre el tiempo mientras revisas el correo. Pero el tipo que vivía justo debajo de nosotros, el señor Garrett, siempre mantenía las distancias. Era un hombre corpulento de unos 50 años. Tenía el pelo gris y escaso, y la peculiar costumbre de llevar el mismo mono azul descolorido todos los días. Acababa de salir de una fábrica que cerró hace 20 años. Las cosas raras empezaron siendo pequeñas, casi fáciles de detalles que podías pasar por alto si no prestabas atención. Un sábado por la tarde, volvimos de hacer la compra y nos encontramos la puerta principal abierta. Jenna insistía en que la había cerrado con llave, y yo la creí porque era de las que comprobaban 2 veces el pomo. Antes de marcharse, no le dimos importancia. Pensamos que quizá uno de nosotros se había distraído. Tal vez estaban discutiendo sobre quién empujaba la tarjeta o algo así. A la semana siguiente pasó lo mismo con la puerta. Esta vez, la ventana de la cocina estaba entreabierta unos 5 centímetros. Esa ventana daba al contenedores de basura y nunca la abríamos, y menos aún a principios de primavera, cuando todavía hacía frío. Nuestra cafetera había migrado de su lugar junto a la tostadora a la encimera de enfrente, y los dibujos de los niños en la nevera parecían diferentes, como si alguien los hubiera quitado y vuelto a colocar en nuevas posiciones. No lo eran. Jenna y yo intercambiamos esa mirada que tienen las parejas casadas cuando ambos se dan cuenta de que algo no encaja. Empezamos a llevar un cuaderno en el que anotábamos cada suceso extraño, el grifo del baño, que siempre nos aseguramos de goteaba cuando llegábamos a casa, la puerta del armario de nuestro dormitorio, que manteníamos cerrada, porque a los les gusta jugar al escondite allí y desordenar nuestra ropa, estaba abierta de par en par. Lo peor era ese olor, nos golpeaba de forma aleatoria, como si alguien hubiera estado fumando cigarrillos baratos mezclados con algún tipo de limpiador industrial. Permanecía en diferentes habitaciones, más intenso cerca de los conductos de calefacción. Jenna encontró el joyero de su abuela. Lo guardaba en nuestra cómoda, completamente girado hacia la pared. No faltaba nada, pero alguien lo había manipulado, porque sus anillos estaban en el compartimento equivocado. Había estado manipulándolo, porque sus anillos estaban en el compartimento equivocado. Instalé una de esas cerraduras de cadena en la puerta, de las que tienen los hoteles, pensando que eso resolvería el problema. Incluso, cambiamos nuestra rutina y empezamos a llegar a casa a horas diferentes
para despistar a quien pudiera estar vigilando nuestros horarios. Tras 3 semanas de esta locura, decidí volver a casa antes de empezar mi turno. Le dije a mi supervisor que no me encontraba bien, lo cual no era exactamente mentira, ya que el estrés me estaba consumiendo. Aparqué a la vuelta de la esquina. En lugar de ir a nuestro sitio habitual, subí por la escalera trasera en silencio. Cuando llegué a nuestro piso y oí pasos dentro, lentos y deliberados, como si alguien se tomara su tiempo. Ya tenía la llave. Ya la tenía en la mano cuando oí que se cerraba la puerta de casa. Corrí a la esquina justo a tiempo para ver cómo se cerraba la puerta del señor Garrett. En el piso de abajo, el pasillo todavía olía a productos químicos y a humo de cigarrillos. Me quedé allí parado. Estuve allí un buen minuto tratando de procesar lo que acababa de pasar, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía oírlo en mis orejas. Cuando por fin entré en nuestro apartamento, el correo estaba esparcido sobre la mesa de la cocina, ordenado en montoncitos, y todos los armarios estaban abiertos. La mesa de la cocina estaba ordenada en montoncitos, y todos los armarios también. Estaba abierta. Llamé a Jenna inmediatamente y le dije que dejara a los niños en casa de su madre. Era de noche. Después, fui directamente a la puerta del señor Garrett y llamé hasta que me dolió el puño. Podía oír su televisor. Se oían risas enlatadas de algún programa de juegos a través de la puerta, y supe que estaba allí. Después de unos 5 minutos, finalmente abrió, pero solo lo que permitía la cadena. En el hueco apareció su rostro, sudoroso y con manchas. Con esos tenía los ojos azules llorosos y no llegaban a encontrarse con los míos. Llevaba el mismo mono y de cerca pude oler esa misma combinación de tabaco rancio y limpiador químico que provenía de su apartamento. Le pregunté sin rodeos si había estado en nuestra casa. Él se limitó a mirarme con una expresión inexpresiva, como si hablara en otro idioma. Luego dijo muy despacio y deliberadamente que no sabía de qué estaba hablando, que había estado en casa todo el día, viendo sus programas. Antes de que pudiera decir otra palabra, me cerró la puerta en las narices. Oí cómo se cerraban varias cerraduras, muchas más de las que necesitaría una persona normal. Esa noche apenas dormí, sentado en nuestro salón con un bate de béisbol en el regazo, escuchando cada crujido y cada gemido del edificio. Un bate de béisbol en el regazo, escuchando cada crujido y cada gemido del edificio. Alrededor de las 3 de la mañana, oí pasos en el pasillo, lentos y mesurados, que se detuvieron justo delante de nuestra puerta. Los pasos se quedaron allí durante lo que debieron ser 10 minutos. Sin moverse, sin probar el picaporte, simplemente allí. Quedaron ahí. Me acerqué sigilosamente a la mirilla, pero no pude ver a nadie. Estaban justo fuera del campo de visión. Entonces, oí una respiración pesada y entrecortada justo contra nuestra puerta. La cadena de seguridad tintineó ligeramente, como si alguien la estuviera moviendo desde fuera. Tintineó ligeramente, como si alguien la estuviera moviendo desde fuera. Cogí el teléfono para grabar, pero en cuanto abrí la aplicación de la cámara, y, en ese momento, los pasos se alejaron rápidamente. Cuando finalmente me armé de valor para abrir la puerta y echar un vistazo, el pasillo estaba vacío, excepto por un trapo húmedo en nuestro felpudo, empapado en algo. Me quemaba las fosas nasales cuando me acercaba. A la mañana siguiente fui directamente a la oficina del propietario con Jenna. El señor Thompson, un hombre delgado de unos 70 años que siempre llevaba tirantes y olía a naftalina, escuchó nuestra historia. Thompson, un hombre delgado de unos 70 años que siempre llevaba tirantes y olía a naftalina, escuchó nuestra historia mientras hacía clic con el bolígrafo repetidamente contra el escritorio.
Hacía clic con el bolígrafo repetidamente contra el escritorio. Nos dijo que el señor Garrett llevaba allí 15 años y que nunca se había retrasado en el pago del alquiler. Nunca había causado problemas. Cuando insistimos en que alguien había estado entrando en nuestro apartamento, se limitó a encogerse de hombros y dijo que no teníamos pruebas. Pruebas de que fuera Garrett. Tal vez estábamos olvidadizos con los niños y todo eso. No cambiaría las cerraduras sin cobrarnos y desde luego no iba a enfrentarse a un inquilino de larga duración. Basándose en acusaciones, al salir de su oficina, mencionó algo que me puso los pelos de punta. Dijo que Garrett había sido el encargado de mantenimiento del edificio años atrás, antes de que contrataran a una empresa externa. El hombre todavía tenía una llave maestra de aquella época y decía que la había perdido, pero Thompson nunca se molestó en cambiar las cerraduras. Nunca cambió las cerraduras porque Garrett era un inquilino muy fiable. Llamamos a la policía. Esa tarde, 2 agentes se presentaron con cara de aburrimiento, antes incluso de que empezáramos a hablar. Tomaron notas mientras les explicábamos todo, pero pude ver el escepticismo en sus caras. Tomaron notas mientras les explicábamos todo, pero pude ver el escepticismo en sus caras. No pudimos mostrarles nada que hubiera sido robado o roto. El policía más joven, un chico que parecía recién salido de la academia, uniforme perfectamente planchado, sugirió que tal vez estábamos experimentando delirios compartidos por el estrés. El más viejo del lugar, un hombre con canas y aspecto de haber visto de todo, le dijo que se callara y que no sabía nada de lo que estaba pasando. Al menos bajó a hablar con Garrett, pero volvió a subir a los 5 minutos diciendo que el hombre lo negaba todo y parecía confundido por las acusaciones. Nos dieron el número de caso y nos dijeron que llamáramos si pasaba algo más. Pero dejaron claro que, sin pruebas de allanamiento o de robo de propiedad, no podían hacer mucho. Cuando se marchaban, vi a Garrett de pie al pie de la escalera. Nos miraba con una expresión de satisfacción, como si supiera exactamente cómo iba a acabar todo. Las cosas se complicaron rápidamente tras la visita de la policía. Al día siguiente, nuestro coche tenía las 4 ruedas deshinchadas. No estaban pinchadas, simplemente se había dejado salir al aire. Técnicamente, no se trataba de vandalismo. Cuando estaba rellenándolas en la gasolinera, descubrí que habían echado azúcar en el depósito de gasolina. El mecánico dijo que habíamos tenido suerte de no haber intentado arrancarlo. Esa misma noche, Garrett empezó a invitados, algo que nunca había hecho en los 3 años que llevábamos viviendo allí. Tampoco eran invitados normales. Eran tíos de aspecto rudo, con tatuajes en el cuello y motos que aparcaban justo detrás de nuestro coche, bloqueándonos. Se sentaban en los escalones de la entrada, bebiendo y hablando en voz alta hasta las 2 o las 3 de la madrugada, y siempre miraban hacia nuestras ventanas. Escalones de la entrada, bebiendo y hablando en voz alta hasta las 2 o las 3 de la madrugada, y siempre mirando hacia nuestras ventanas. Nosotros mirábamos a través de las cortinas. Una mañana, Jenna encontró una paloma muerta en el felpudo de la puerta de casa. Tenía el cuello completamente. Los niños preguntaban por qué ya no podían salir a jugar, por qué mamá lloraba tanto, por qué teníamos que estar tan callados todo el tiempo. Empezamos a encontrar trapos empapados en productos químicos metidos en el ventilador del baño. Dormíamos con ellos, llenando el apartamento de humos que nos mareaban y daban náuseas. Intenté enfrentarme a Garrett de nuevo, esta vez con el teléfono grabando en el bolsillo. Abrió la puerta inmediatamente, como si me estuviera esperando, como si me hubiera estado esperando. Y esta vez no se molestó en tirar de la cadena. Se quedó allí de pie, con ese mono sucio, sonriendo.
Tenía los dientes marrones por el tabaco y me dijo muy tranquilo que llevaba más tiempo que nadie viviendo en ese edificio. Conocía cada tubería, cada cable, cada entrada y cada salida. Dijo que a veces las personas que no pertenecen a un lugar empiezan a tener accidentes, incendios en la cocina, fugas de gas, ese tipo de cosas. Luego se inclinó lo suficiente como para que pudiera oler su aliento rancio y me susurró que mis hijos eran muy guapos y sería una pena que les pasara algo mientras yo estaba en el trabajo y Jenna se quedaba sola con ellos. Conocía nuestros horarios, sabía cuándo me iba a mis turnos de noche, sabía a qué colegio iban los niños, en qué parque jugaban. Llevaba años observándonos y recopilando información. Esperaba algún desaire percibido que le diera una razón. Volvimos a llamar a la policía y les pusimos la grabación de mi bolsillo, pero el audio era confuso y difícil de entender. Dijeron que no era suficiente. No había pruebas suficientes para una orden de alejamiento, ya que sus palabras podían interpretarse de diferentes maneras y necesitábamos pruebas de amenazas o acoso. El agente nos sugirió que consideráramos la posibilidad de mudarnos si no nos sentíamos seguros, como si fuera tan fácil hacer las maletas e irnos cuando apenas podíamos permitirnos la fianza de un nuevo lugar. Si fuera tan fácil hacer las maletas e irnos, no estaríamos en esta situación, ya que apenas podemos permitirnos el depósito de un nuevo lugar. Esa noche descubrimos que la cerradura de la puerta había sido pegada con superpegamento, por lo que quedamos atrapados dentro hasta que pude conseguir que el conserje la taladrara. La cerradura de la puerta había sido pegada con superpegamento mientras estábamos dentro, por lo que quedamos atrapados hasta que pude conseguir que el conserje la taladrara. A la mañana siguiente, el amigo motorista de Garrett empezó a seguir a Jenna cuando llevaba a los niños al colegio, manteniéndose lo suficientemente cerca. Al día siguiente, el amigo motorista de Garrett empezó a seguir a Jenna cuando llevaba a los niños al colegio, manteniéndose lo suficientemente para no levantar sospechas. Los veíamos en el supermercado, en el parque, siempre observando. Sin llegar, no hacían nada ilegal como para que la policía se preocupara. El olor químico era cada vez más fuerte en nuestro apartamento. Se filtraba por conductos de ventilación que ni siquiera sabíamos que existían, y los dos niños desarrollaron una tos persistente que no desaparecía. El punto de ruptura llegó un viernes por la noche, cuando yo estaba trabajando. Jenna me llamó histérica, diciendo que se había despertado y que había visto a un hombre de pie en la puerta de nuestro dormitorio, recortado contra la luz del pasillo, mirándola dormir. Garrett estaba de pie en la puerta de nuestro dormitorio, recortado contra la luz del pasillo, mirándola dormir. Ella gritó y él salió con toda la calma del mundo. No corrió, no se apresuró, simplemente salió como si tuviera todo el derecho a estar allí. La policía volvió, descubrió que la cerradura de la puerta principal había sido forzada y finalmente tuvo pruebas de allanamiento. Garrett fue arrestado esa noche, pero pagó la fianza a la mañana siguiente. Empaquetamos lo que cabía en el coche y nos fuimos ese mismo día. Nos quedamos con la madre de Jenna durante 2 meses, hasta que encontramos un nuevo lugar a 3 pueblos de distancia. Rompimos el contrato de alquiler, perdimos la fianza y tuvimos que pedir dinero prestado para el nuevo apartamento. El propietario tuvo descaro de amenazarnos con acciones legales por abandonar la propiedad. Nunca volvimos a por el resto de nuestras cosas. A veces paso por delante de ese viejo edificio y juraría que la veo en la ventana, con el mismo mono, esperando que la próxima familia se mudara arriba. La policía nos dijo que el caso se había archivado por falta de pruebas. No teníamos que volver a testificar. Solo queríamos que todo acabara. Queríamos que nuestros hijos volvieran a dormir tranquilos.
tranquilos, sin preguntar si el hombre malo iba a volver. Era principios de octubre, cuando me mudé a una habitación de alquiler en Willow Avenue, en las afueras de Portland. Acababa de conseguir un trabajo en una empresa de facturación médica en el centro de la ciudad. Y, después de varias semanas de búsqueda, por fin encontré esta habitación asequible en una tranquila casa suburbana propiedad de una pareja de ancianos, los Johnson. Ellos vivían en la planta principal, mientras que yo tenía una acogedora habitación arriba, con su propia entrada a través de las escaleras traseras. La planta principal era para ellos, mientras que yo tenía una acogedora habitación arriba, con su propia entrada a través de las escaleras traseras. El barrio parecía perfecto. Calles arboladas, niños montando en bicicleta, gente paseando a sus perros por la tarde. Recuerdo haberme sentido afortunada por haber encontrado un lugar tan tranquilo, especialmente después de vivir en un complejo de apartamentos ruidoso cerca del campus durante los últimos 4 años. Los últimos 4 años, los Johnson eran encantadores, siempre preguntándome si necesitaba algo. Y su gata, una enorme gata atigrada naranja llamada Clementine, a veces se colaba en mi habitación y se acurrucaba en mi cama mientras trabajaba desde casa los viernes. En mi habitación, y se acurrucaba en mi cama mientras trabajaba desde casa los viernes. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes, casi aburridas, en ese sentido cómodo de los suburbios. Me levantaba a las 6:30, preparaba café en mi pequeña cocina y me iba a trabajar. Las tardes las dedicaba a correr por el barrio o a leer en el pequeño balcón de mi habitación. Fue durante uno de esos trotes vespertinos, unas 3 semanas después de mudarme, cuando me fijé realmente en la casa de al lado. La pintura se estaba despegando del revestimiento. El césped estaba cubierto de dientes de león, que ocupaban lo que antes eran parterres de flores. El césped estaba cubierto de dientes de león, que ocupaban lo que antes eran parterres de flores. Y siempre había diferentes coches aparcados en la entrada, sedanes destartalados que aparecían durante un día o 2 y luego desaparecían. Aparecían sedanes destartalados aparcados en la entrada, que estaban allí un día o 2, y luego desaparecían. El buzón estaba tan lleno que los sobres se caían al suelo, Pero lo que realmente me llamó la atención fue la mujer que estaba sentada en los escalones de la entrada, fumando y mirándome fijamente mientras yo pasaba corriendo. Escalones de la entrada, fumando y mirándome fijamente cuando pasaba corriendo. Tenía el pelo rubio y lacio, como si no se lo hubiera lavado en semanas, y llevaba una camisa de franela demasiado grande a pesar del calor. El pelo rubio y lacio parecía no haberse lavado en semanas, y llevaba una camisa de franela demasiado grande a pesar del calor. Tardé en darme cuenta de que sus ojos tenían una mirada hueca y desesperada que me hizo acelerar el paso. Unos días más tarde, llevaba la compra desde mi coche cuando ella apareció en la valla que separaba nuestras propiedades. «Hola, vecino», me saludó, con voz ronca y demasiado alta. «Soy Diane, llevo 8 años viviendo aquí. Nunca te había visto antes». Se aferró a la valla metálica con los nudillos blancos, y me di cuenta de que llevaba las uñas mordidas hasta la raíz y con sangre seca alrededor de los bordes. Estaban mordidas hasta la raíz y tenía sangre seca alrededor de los bordes. Me presenté educadamente, tratando de mantener el equilibrio, bolsas de la compra y manteniendo cierta distancia. Inmediatamente, comenzó un monólogo a toda velocidad sobre cómo su exmarido la había dejado sin nada, cómo el gobierno la estaba estafando con las prestaciones por discapacidad y cómo su hija ya no la visitaba nunca. Las palabras salían a borbotones, como el agua,
rompiendo una presa. Seguía acercándose a la valla y yo podía oler algo agrio en su aliento, incluso a varios metros de distancia. Entonces, sin transición, me pidió que le prestara $40 para la compra. Dijo que me los devolvería el viernes, cuando le llegara el cheque. Antes de que pudiera responder, el señor Johnson apareció en nuestro porche trasero, gritando que necesitaba ayuda para mover algo dentro de la casa. Nunca había estado tan agradecido por una interrupción. Me disculpé con Diane. Le dije que tenía que irme y salí corriendo hacia la casa. Cuando, al llegar al porche, el señor Johnson me llevó aparte con el rostro habitualmente alegre. Pero ahora, serio, tienes que tener cuidado con ella, me dijo en voz baja mientras miraba hacia la valla, donde Diane seguía observándonos. Lleva años causando problemas, años. El mes pasado tomó prestado el coche de Peggy, que vive al otro lado de la calle. Dijo que era solo para ir a comprar comida y no lo devolvió. No lo devolvió hasta pasados 3 días. Peggy lo encontró abandonado en una gasolinera a 30 kilómetros de distancia, con el depósito vacío, y había envoltorios de comida rápida por todas partes. Me dijo que Diane tenía un patrón de comportamiento. Al principio sería amable, averiguaría todo sobre ti, y luego empezarían las peticiones. Sería amable al principio, averiguaría todo sobre ti, y luego empezarían las peticiones. Al principio eran cosas pequeñas, luego pedía cosas más importantes, y si te negabas podía ponerse desagradable. El inquilino anterior, un universitario llamado Brandon, se mudó después de solo 2 meses, porque Diane no dejaba de llamar a su puerta a todas horas para que la llevaran a sitios, o pidiéndole usar su teléfono. Durante las 2 semanas siguientes, logré evitar cualquier interacción real con Diane. A veces la veía a través de mi ventana, paseando por su patio trasero mientras hablaba en voz alta por teléfono y gesticulaba violentamente, sin dirigirse a nadie en particular. Otras veces se sentaba en el porche con diferentes personas, hombres de aspecto rudo con tatuajes en el cuello, y mujeres. Veces se sentaba en el porche con diferentes personas, hombres de aspecto rudo con tatuajes en el cuello, y mujeres que parecían tan drogados como ella. Discutían con frecuencia y las voces atravesaban las finas paredes entre nuestras casas. Empecé a llevar auriculares constantemente, incluso cuando no escuchaba nada. Nada, solo para tener una excusa para ignorarla si intentaba hablar conmigo. Pero ella era muy persistente. Aparecía en la valla cada vez que volvía del trabajo, siempre con una nueva crisis. Estaban a punto de cortarle la luz. Le habían robado la medicación. Necesitaba que la llevaran a la farmacia. Siempre inventaba una excusa, que llegaba tarde a algo, que tenía una llamada de trabajo, que no se encontraba bien. Se inventaba una excusa, que llegaba tarde a algo, que tenía una llamada de trabajo, que no se encontraba bien. Veía cómo se iba poniendo más agitada con cada rechazo. Su máscara de amabilidad se deslizaba un poco más. Entonces llegó esa tarde de miércoles, de finales de octubre. Acababa de llegar a casa después de un día especialmente estresante en el trabajo, lidiando con reclamaciones de seguros, pacientes enfadados. Lo único que quería era calentar sobras de pasta y ver Netflix en paz. Estaba a mitad de las escaleras de atrás cuando oí su voz detrás de mí. Oye, espera. Diane estaba parada al pie de mis escaleras. En realidad, había entrado por la puerta de nuestro patio trasero. Por la puerta de nuestro patio trasero. Tenía peor aspecto que de costumbre, el pelo grasiento y enmarañado, y llevaba los mismos pantalones de chándal manchados de los últimos 3 días. Pantalones de chándal manchados que llevaba desde hacía 3 días.
Sus pupilas eran como puntas de alfiler y no dejaba de rascarse los brazos, dejando marcas rojas en su pálida piel. «Realmente necesito tu ayuda», dijo, mientras empezaba a subir las escaleras hacia mí. «Solo por esta noche, lo prometo». «Realmente necesito tu ayuda», dijo mientras empezaba a subir las escaleras hacia mí. «Solo por esta noche, lo prometo. Mi primo me ha echado de casa y necesito un sitio donde dormir unas horas hasta que mi amiga salga del trabajo. Mi primo me ha echado de casa y necesito un sitio donde dormir unas horas hasta que mi amiga salga del trabajo». La desesperación en su voz se mezclaba con algo más, un toque de agresividad que aceleró mi pulso. Le dije que no podía ayudarla, que tenía que irse de nuestra propiedad, pero siguió subiendo las escaleras y empezó a hablar con firmeza, que no podía ayudarla y que tenía que irse de nuestra propiedad, pero siguió subiendo las escaleras hablando más rápido, diciendo que sabía que tenía espacio de sobra y que los vecinos debían ayudarse entre sí. Conseguí entrar y cerré la puerta justo cuando llegaba al final de las escaleras. Inmediatamente empezó a golpearla, no llamando, sino golpeándola. No llamaba, sino que golpeaba la puerta con los puños. «Sé que estás ahí dentro. ¡Abre! ¡Solo!». «Necesito ayuda». La puerta temblaba con cada golpe. Le dije a través de la puerta. Tenía que irse o llamaría a la policía. Entonces perdió los estribos por completo. Los golpes se convirtieron en patadas. Sus gritos se convirtieron en chillidos. Sonidos primitivos mezclados con maldiciones y acusaciones. Me llamó de todo. Dijo que era como todos los demás y que me arrepentiría. Podía oír al señor Johnson gritando desde algún lugar de abajo para que se fuera de su propiedad, pero ella lo ignoró. Cogí el teléfono, llamé al 911, tratando de mantener la calma mientras le explicaba la situación al operador. A través de la ventana de mi habitación, pude ver cómo atacaba mi puerta con un rastrillo de jardín que había cogido de algún sitio, con los dientes metálicos, raspando contra la madera. El operador me dijo que los agentes estaban de camino, pero esos minutos me parecieron horas. Finalmente, oí acercarse las sirenas y los golpes cesaron. Miré a través de las persianas y vi a Diane corriendo. Volvía a su casa tirando el rastrillo en nuestro jardín. 2 coches de policía se detuvieron y bajé a hablar con los agentes. Todavía temblaba por la adrenalina. Los agentes tomaron declaración y luego fueron a la casa de al lado a hablar con Diane. Podía oírla a través de la pared, haciéndose la víctima, llorando y diciendo que solo necesitaba ayuda y que yo había exagerado. Pero los agentes ya la habían atendido antes. Lo supe por sus expresiones de cansancio cuando regresaron. Dijeron que le habían advertido sobre la entrada ilegal y le habían dicho que se mantuviera alejada de nuestra propiedad. Uno de los agentes, un chico más joven con ojos amables, me sugirió que solicitara una orden de alejamiento si volvía a molestarme. Después de que se marcharan, no podía comer. No podía concentrarme en nada. Me senté en la cama, escuchando cada sonido, preguntándome si volvería. Hacia medianoche, por fin oí que la casa estaba en silencio, pero apenas dormí, sobresaltándome con cada crujido y ruido del exterior. La mañana siguiente comenzó con una calma inquietante. Finalmente, me dormí sobre las 4 a.m. y me desperté a las 7. El canto de los pájaros y la luz del sol entrando por las persianas. Por un momento casi me convencí de que tal vez la noche había sido el final, que Diane había entendido el mensaje. Preparé café con las manos temblorosas, agotada, pero necesitaba prepararme para ir al trabajo. A través de la ventana de mi cocina vi que su casa estaba a oscuras, en silencio, sin movimiento.
Detrás de las cortinas rasgadas se adivinaba un silencio sepulcral. Estaba recogiendo mi bolso de trabajo cuando lo oí. Gritos procedentes de al lado, pero diferentes. De anoche. Era pura rabia. Se oían muebles rompiéndose, cristales rompiéndose. Luego, una voz de hombre, grave y presa del pánico, gritaba: «Para, déjalo. Diane, para». Más golpes y luego un grito de mujer. No era la voz de Diane, sino la de alguien más joven. Me acerqué a la ventana y vi a una mujer joven, de unos 20 años, que se tambaleaba. Se sujetaba el brazo por la puerta principal de Diane. La sangre se filtraba entre sus dedos, manchando de rojo su camisa blanca. Se desplomó en el césped delantero y tras ella salió corriendo un hombre alto y corpulento, vestido con un uniforme de mecánico. Tras ella salió un hombre alto y corpulento, vestido con un uniforme de mecánico, con el rostro pálido por la conmoción. Volví a llamar al 911 con la voz quebrada. Intentaba explicar lo que estaba viendo. Otros vecinos salían de sus casas. Peggy, la de enfrente, todavía en bata, y los guillaneses de 2 casas más abajo. Todos se reunieron. Los guillaneses de 2 casas más abajo también salieron y se reunieron, pero manteniendo la distancia. El hombre estaba arrodillado junto a la mujer, presionando su chaqueta contra el brazo de ella y hablándole en voz baja y urgente. En voz baja y urgente. Le oí decir: «No pasa nada, Katie. Ya viene ayuda. Llegando, quédate conmigo». A través de la puerta abierta de Diane, pude ver el caos. Muebles volcados. Había algo que parecía un espejo roto esparcido por el suelo. Entonces, Diane apareció en la puerta, sosteniendo lo que parecía un cuchillo de cocina y con el rostro desencajado por la rabia. El rímel de la noche anterior le corría por las mejillas en forma de ríos negros. Gritaba cosas sobre traición y sobre la familia que no se preocupaba. Decía que todo el mundo estaba en su contra. El hombre se levantó y se colocó entre Diane y la mujer herida, con las manos en alto, suplicándole que bajara el cuchillo. Las manos en alto, le suplicaba que bajara el cuchillo. Pero ella se quedó allí de pie, en la puerta, blandiéndolo. Despotricaba sobre el dinero que le debían, sobre las promesas que habían roto y sobre cómo Katie le había robado. Las sirenas llegaron rápido esta vez, varios coches de policía, una ambulancia e incluso un camión de bomberos. Una ambulancia e incluso un camión de bomberos. Toda la calle se iluminó con luces rojas y azules. Estas luces se reflejaban en las ventanas y proyectaban sombras extrañas por todas partes. Los agentes rodearon la casa de Diane con las armas desenfundadas. Le gritaban que soltara el cuchillo. Ella se retiró al interior y cerró la puerta de golpe, y durante unos tensos minutos hubo un enfrentamiento. Los paramédicos se apresuraron a socorrer a Katie, la subieron a una camilla y el hombre, que resultó ser el hermano de Diane, Kevin, les dio información sobre lo sucedido. Era el hermano de Diane, Kevin, quien les dio información sobre lo sucedido. No dejaba de repetir que era culpa suya, que no debería haber llevado a Katie allí, que solo quería ver cómo estaba su hermana. Esto último lo supe después, cuando el casero le contó lo sucedido la noche anterior. La policía utilizó un megáfono para intentar que Diane, pero ella gritaba desde dentro, ahora incoherente, lanzando cosas contra las ventanas. Las ventanas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero que probablemente solo fueron 20 minutos, salió. Salió. Salía sin cuchillo y con las manos en alto, pero seguía despotricando y escupiendo. Los agentes la esposaron mientras lo hacía. Tenía los pies descalzos y sangrando, probablemente por el espejo roto,
y dejaba huellas de sangre en el cemento mientras la llevaban al coche patrulla. Huellas sangrientas en el cemento mientras la llevaban al coche patrulla. La escena resultante fue surrealista. Toda la calle estaba acordonada. Había cinta amarilla por todas partes. Los detectives entraban y salían de la casa de Diane tomando fotos y llevando bolsas con pruebas. Di mi declaración a 3 agentes diferentes, incluyendo detalles sobre la noche anterior. Peggy les contó lo que había sucedido, el incidente del coche. Luego mencionó las numerosas veces que habían llamado para quejarse del ruido. Todo el mundo tenía una historia que contar. Diane. Kevin se sentó en el bordillo durante horas con la cabeza entre las manos. Respondía a las preguntas de los detectives. Oí decir a un agente que Diane llevaba años luchando contra la metanfetamina, que la familia había intentado de todo, intervenciones, rehabilitación, pero que siempre recaía. Katie era su hija, era la sobrina de Diane, y solo quería ayudar a su tía. Incluso le había estado prestando dinero, a pesar de que Kevin le había dicho que no lo hiciera, que no lo hiciera. El ataque con el cuchillo ocurrió cuando Katie se negó a prestarle $500 para el alquiler esa mañana. Esa tarde, la calle estaba tranquila de nuevo, pero era diferente. Por la tarde, la calle estaba tranquila de nuevo, pero era diferente. Ahora todos nos conocíamos de una manera diferente. Unidos por este trauma compartido, había dejado la casa de Diane vacía, con la puerta precintada con cinta policial. Era un recordatorio de lo rápido que las cosas podían descontrolarse. Me mudé 2 semanas después y encontré un apartamento de una habitación en el centro que costaba. Era el doble de caro, pero me sentía infinitamente más segura. A veces todavía sueño con eso. Mañana, la sangre en la camisa blanca, los cristales rotos, el sonido de los pies descalzos de Diane sobre el cemento mientras la llevaban. Se la llevaban. El chirrido del metal contra la tierra helada a las 3 More. No es un sonido que se olvide fácilmente. Ese invierno de 2015, yo estaba alquilando una pequeña casa en Birch Street, en un pueblo de Michigan. El tipo de lugar donde el restaurante local todavía tenía el mismo menú que en 1987 y todo el mundo fingía no cotillear sobre sus vecinos mientras compraban leche en la tienda de la esquina. Me mudé allí después de mi divorcio. Trabajaba en turnos de noche en el hospital como técnico de radiología, lo que eso significaba que tenía horarios extraños y me daba cuenta de cosas que otras personas pasaban por alto. A 2 casas de la mía vivía el señor Carlson, un hombre de unos 60 años. Nunca podaba sus setos y su buzón siempre estaba repleto de periódicos amarillentos. Los demás vecinos habían dejado de intentar ser amables con él hacía años. Se limitaba a mirarte con esos ojos gris pálido. Si intentabas entablar conversación, no decía nunca una palabra. Simplemente esperaba hasta que te sentías lo suficientemente incómodo como para marcharte. La excavación comenzó justo después de la primera helada fuerte de noviembre, cuando el suelo debería haber estado demasiado duro. Trabajar. Llegué a casa después de mi turno, alrededor de las 7 a.m., y oí un ruido rítmico que provenía de la parte trasera. Los setos cubiertos de maleza de Carlson. A través de los huecos entre las ramas, pude verlo. Estaba allí, rompiendo la capa superior de tierra congelada como un poseso, con un pico y una pala. Pero no eran, estaba haciendo parterres. Cada agujero estaba medido con precisión, de unos 2 metros de largo y 1 metro de ancho y al menos 1,5 metros de profundidad antes de empezar con el siguiente. En una semana, todo su patio trasero parecía un tablero de ajedrez con excavaciones. Algunos estaban rellenos de tierra fresca,
y otros permanecían abiertos, como heridas en la tierra. Lo más extraño era su horario. A veces lo oía a medianoche y otras a las 4 de la tarde, a veces durante una tormenta de nieve, cuando cualquier persona en su sano juicio estaría en casa viendo la televisión. A principios de diciembre intenté hablar con algunos de los otros vecinos sobre ello. La señora Hoffman, que llevaba 40 años viviendo en la calle y conocía la historia familiar de todos desde hacía 3 generaciones, se limitó a decir: Hoffman, que llevaba 40 años viviendo en la calle y conocía la historia familiar de todos desde hacía 3 generaciones, se limitó, frunció los labios y dijo que Carlson siempre había sido peculiar desde que su mujer desapareció hacía unos 8 años. No, desapareció, murió. Al parecer se había fugado con un vendedor de seguros de Toledo. Pero la Shra, Hoffman lo dijo, con un tono que sugería que no se creía del todo esa historia. Los Anderson, la joven pareja, que tenían gemelos pequeños y vivían justo al lado de los Carlson, mencionaron que habían llamado a la policía una vez por la excavación. Mantenían despiertos a sus hijos. Sin embargo, el agente se limitó a decir que no había ninguna ley que prohibiera trabajar en el jardín de tu propiedad en horas intempestivas. Habían empezado a poner una máquina de ruido blanco en la habitación de los gemelos y habían comprado cortinas opacas para que también habían instalado una luz con sensor de movimiento para que la luz que Carlson había instalado no los despertara cada vez que salía con su pala. A mediados de diciembre, las cosas se pusieron más raras. Estaba paseando a mi Beagle, Rufus, por delante de la casa de Carlson. Una tarde, alrededor de las 6, lo vi llevar algo a uno de los agujeros. Eran bolsas largas y pesadas según él, eran fertilizantes, pero se dio cuenta de que lo estaba mirando. Pero fertilizante en diciembre en Michigan, y esas bolsas no parecía lo más adecuado. Eran unas bolsas de plástico negro sin marcas, de unos 5 pies de largo, que arrastraba por la hierba helada, dejando profundos surcos en la escarcha. Pies de largo, que arrastraba por la hierba helada, dejando profundos surcos en la escarcha. Las bajaba con cuidado en los agujeros, con un elaborado sistema de poleas que había montado, como si fueran frágiles o importantes de alguna manera. Cuando me vio mirando, pero no dijo nada, solo me lanzó una mirada larga y vacía que hizo que Rufus empezara a quejarse y tiró de la correa para escapar. Después de eso, empecé a tomar una ruta diferente para nuestros paseos, pero aún así, seguía oyendo la pala golpeando la tierra a todas horas. Un latido metálico que parecía resonar por todo el barrio. Lo que realmente me llevó a empezar a documentarlo todo fue cuando me di cuenta del patrón. Trabajé la víspera de Navidad, Nochebuena, y cuando llegué a casa la mañana de Navidad, agotada y lista para dormir durante las vacaciones, subí a mi dormitorio, desde el que se veía parcialmente el seto de Carlson. Desde ese ángulo, con el sol de invierno incidiendo justo en el lugar adecuado, pude ver por fin la distribución completa de su patio trasero, con la nieve cubriendo todo excepto la tierra removida. La nieve cubría todo, excepto la tierra removida, y pude ver por fin la distribución completa de su patio trasero. Los agujeros no eran aleatorios en absoluto. Formaban una cuadrícula perfecta. 7 filas de 28 excavaciones rectangulares de 4. Excavaciones rectangulares en total. Algunas estaban completamente rellenadas y presentaban estas características. Pequeñas estacas de madera las marcaban. Otras estaban parcialmente rellenas y unas 6 seguían vacías, a la espera. Pero, ¿a la espera de qué? ¿Esperando qué?
Cogí mi teléfono y empecé a hacer fotos, acercándome todo lo que pude. Fue entonces cuando me di cuenta de otra cosa. Cada agujero rellenado tenía una fecha grabada, una fecha que se remontaba a unos 3 meses atrás. Pero las fechas no eran consecutivas. Saltaban del 3 de noviembre, al lado del 15 de diciembre, al lado del 27 de noviembre, como si estuviera siguiendo algún patrón. Calendario que solo él entendía. No pude dejar de pensar en esas fechas durante los días siguientes. Incluso empecé a llevar un cuaderno en el que anotaba cuando le oía cavar, tratando de relacionarlo con las fechas de esas placas de cuaderno, y anotaba cuando le oía cavar, tratando de relacionarlo con las fechas de esas placas. Entonces, el 28, alrededor de las 11 de la noche, el patrón se rompió por completo. En lugar del ritmo constante de excavación al que me había acostumbrado, había algo frenético, como si estuviera compitiendo contra el tiempo. Miré por la ventana y pude ver que la luz del sensor de movimiento se volvía loca, parpadeando mientras se movía rápidamente de un agujero a otro. No estaba abriendo otros nuevos. Estaba abriendo los que ya estaban llenos y tirando tierra por todas partes, con una energía desesperada. Nunca antes lo había visto. A la mañana siguiente, lo vi ahí fuera, con una manguera de jardín, a pesar de que hacía unos 20 grados Celsius fuera, rociando agua en cada agujero. Manguera de jardín, a pesar de que hacía unos 20 grados Celsius, rociando agua en cada agujero. Agujero reabierto, mientras murmuraba algo que no pude entender. Tenía la ropa sucia, el pelo gris revuelto y las manos sangrando por donde la tierra helada le había desgarrado los guantes de trabajo. Las manos le sangraban por donde la tierra helada le había desgarrado los guantes de trabajo. Fue entonces cuando decidí llamar a la policía. A la policía, no por el ruido ni por alterar la paz, sino porque algo iba realmente mal. La operadora parecía aburrida hasta que mencioné las manos ensangrentadas y los 28 agujeros en forma de cuadrícula. Entonces dijo que enviaría a alguien para que comprobara si todo iba bien. Aproximadamente 1 hora después, vi desde la ventana de mi cocina cómo se detenía un coche patrulla. El agente, un chico joven que parecía recién salido de la academia, se acercó a la puerta de Carlson y llamó. Se acercó a la puerta de Carlson y llamó. Hablaron durante unos 5 minutos y pude ver a Carlson gesticulando violentamente y señalando hacia su patio trasero mientras el agente asentía con la cabeza. Podía ver a Carlson gesticulando violentamente y señalando hacia su patio trasero, mientras el agente asentía con la cabeza. Entonces, para mi total incredulidad, el policía se marchó. Lo alcancé antes de que se fuera. Le pregunté qué estaba pasando. Me dijo que el señor Carlson le había explicado que estaba instalando un elaborado sistema de drenaje para un invernadero que planeaba construir en primavera. Me enseñó los recibos de las tuberías de PVC y todo lo demás. Las fechas. En las estacas ponía las fechas en las que se suponía que se debían completar las diferentes secciones, según algún almanaque agrícola. El agente me miró como si estuviera loco por preocuparme, pero yo sabía que algo iba mal cuando oí a Carlson hablando por teléfono aquella noche. La ventana de mi dormitorio estaba entreabierta, a pesar del frío, porque mi radiador no funcionaba bien y hacía demasiado calor en la habitación. Alrededor de las 2 de la madrugada, oí su voz atravesando el aire helado desde su patio trasero. No las palabras exactamente, sino el tono. El tono. Estaba suplicando a alguien, una voz desesperada y quebrada que nunca antes le había oído. Antes nunca le había oído así. Luego, un largo silencio, seguido de lo que parecía un sollozo. El siguiente sonido fue de nuevo la pala, pero esta vez más lenta y deliberada. A través de la ventana pude verlo trabajando con una linterna.
La luz con sensor de movimiento se apagó y todo quedó a oscuras. Los agujeros, uno por uno, con una precisión metódica. Trabajó sin parar hasta el amanecer. Cuando terminó, su patio trasero parecía casi normal, solo tierra recién removida en parches rectangulares ordenados, como tumbas. Terminó. Su patio trasero parecía casi normal, solo tierra recién removida en parches rectangulares ordenados, como tumbas en un cementerio que aún no tenía lápidas. Un cementerio que aún no tenía lápidas. Durante 3 días no pasó nada. No pasó nada. No hubo excavaciones, ni luces, ni ningún movimiento en la casa de Carlson. Su buzón se fue llenando de correspondencia y la entrada permaneció sin limpiar después de una ligera nevada en Nochevieja. Pensé, tal vez se había agotado o estaba enfermo por estar tanto tiempo al aire libre en el frío. Los Anderson mencionaron que tampoco lo habían visto, e incluso la señora Hoffman parecía preocupada, lo cual era inusual en ella. Los Anderson mencionaron que tampoco lo habían visto, y hasta la señora Hoffman parecía preocupada, lo cual era inusual en ella. No dejaba de mirar a través de las cortinas hacia su casa, sujetando el teléfono como si estuviera dudando si llamar a alguien o no. El 2 de enero, mientras me preparaba para un turno de noche, vi que había una furgoneta blanca aparcada en la entrada de Carlson. Tenía logotipos de la empresa y las ventanas tintadas. 2 hombres con monos oscuros caminaban por su patio trasero con algún tipo de equipo que parecía detectores de metales, barriendo lentamente. Rellenaban cada hoyo. Estuvieron allí alrededor de 1 hora, deteniéndose ocasionalmente para plantar pequeñas banderas naranjas en el suelo. Marcaban puntos específicos en esa cuadrícula de tierra removida. Esa noche sonaron las sirenas justo cuando me dirigía al trabajo. No solo 2 o 3 coches patrulla, sino toda la comitiva, múltiples vehículos policiales, una ambulancia, una furgoneta de la policía científica e incluso el camión del forense. Bloquearon toda la calle. Había cinta amarilla por todas partes y policías entrando y saliendo de la casa de Carlson con bolsas de pruebas y cámaras. Tuve que enseñar mi identificación del hospital solo para sacar mi coche de mi propia entrada. Cuando llegué a casa la mañana siguiente, habían instalado unas tiendas blancas en todo el patio trasero de Carlson, como las que se ven en las series policíacas cuando intentan preservar las pruebas del clima. Los vecinos se agrupaban en pequeños círculos a lo largo de la calle, susurrando entre ellos. Se señalaban unos a otros. De repente, todos tenían una historia que contar sobre cómo siempre habían sospechado que había algo raro en él. La SRA. Hoffman me dijo que habían encontrado a Carlson en el sótano, que había sufrido un ataque al corazón, pero por la forma en que lo decía, mirando nerviosamente a su alrededor, supe que había oído algo más, algo peor. La verdad salió a la luz poco a poco durante las semanas siguientes, principalmente a través de un primo que trabajaba en la centralita y del periódico local. Este último consiguió finalmente el informe policial. Carlson no había estado enterrando cadáveres, los había estado desenterrando. Resulta que su mujer nunca se fugó con ningún vendedor de seguros. Estaban debajo del suelo de hormigón de su sótano desde hacía 8 años, y cuando el otoño pasado los cimientos empezaron a agrietarse, entró en pánico. Había estado moviendo sus restos pieza por pieza, tratando de esparcirlos por esos 28 agujeros, pensando que así nadie podría probar nada si alguna vez excavaban el sótano. Si los distribuía lo suficientemente lejos, nadie podría probar nada si alguna vez excavaban el sótano. Excavado. La llamada telefónica que había oído aquella noche era su hermano en Colorado, a quien le estaba confesando todo. Le decía que la culpa lo estaba matando. El hermano había llamado al FBI.
Esos hombres con detectores de metales eran agentes federales que utilizaban un radar de penetración en el suelo para localizar exactamente dónde los había enterrado. Todo. El médico forense dijo que Carlson había ingerido suficientes pastillas para dormir como para matar a 3 personas y que también había comprado anticongelante en la tienda de repuestos de automóviles, probablemente justo después de rellenar esos agujeros por última vez. Pasaron 2 semanas excavando ese patio trasero y cribando cada centímetro cúbico, cada centímetro de tierra de esos 28 agujeros. Tuve que quedarme en un motel porque necesitaban acceder a los límites de mi propiedad. Y el olor, Dios, el olor, Dios mío, el olor. Una vez que empezaron a encontrar cosas, no solo restos, sino joyas, trozos de ropa e incluso el anillo de boda todavía en el hueso del dedo en el que lo encontraron en el agujero número 17. Se mudaron antes de que terminara la investigación. Dijeron que no podían soportar saber lo que había. Estaba pasando justo al otro lado de la valla mientras sus bebés jugaban en el jardín. La Estrella Hoffman sufrió un derrame cerebral un mes después. Aunque los médicos dijeron que no tenía relación, la casa permaneció vacía durante 3 años hasta que finalmente la derribaron. Y a pesar de todo, ese terreno sigue vacío. A veces, cuando paso por allí de camino a casa de mi hija en Detroit, todavía puedo ver el contorno de esos agujeros en el césped. Para visitar a mi hija en Detroit, todavía puedo ver el contorno de los agujeros en el césped. 28 rectángulos perfectos que se niegan a desaparecer por mucho que se recorte el césped, como si la tierra recordara lo que se escondía allí y no deja que nadie lo olvide. Hace 7 meses me mudé a lo que parecía la casa de alquiler perfecta en un barrio tranquilo a las afueras de Phoenix. Era perfecta. Tenía 32 años, acababa de conseguir un ascenso en la empresa de contabilidad donde trabajaba y, por fin, tenía suficientes ahorros para vivir en algún lugar con un jardín de verdad, en lugar de otro apartamento pequeño. La casa no era lujosa, solo una modesta vivienda de 2 dormitorios con revestimiento amarillo descolorido y garaje para un solo coche, pero representaba todo lo que había soñado. No era lujosa, solo una modesta vivienda de 2 dormitorios con revestimiento amarillo descolorido y garaje para un solo coche, pero representaba todo lo que había estado trabajando. Por eso había estado trabajando. Recuerdo que, durante mi primera semana, pensé en la suerte que tenía por haber encontrado una calle tan tranquila, bordeada de árboles de mosquite y casas que parecían estar allí desde los años 80. Años 80. La mayoría de mis vecinos eran parejas mayores que se mantenían al margen, justo lo que quería después de años en apartamentos. La única excepción era la casa que estaba justo al lado de la mía, donde vivía un chico llamado Travis con lo que parecía. Había una rotación constante de compañeros de piso. Travis debía de tener unos 20 años. Conducía una Ford Fiento 50 destartalada con esos faros LED de recambio que te dejaban ciego a 1 kilómetro de distancia. Tenía la costumbre de organizar fiestas todos los jueves y sábados por la noche. Al principio, intenté ser comprensivo. Todos hemos sido jóvenes alguna vez, ¿no? Pero esas no eran reuniones normales. Los graves de su equipo de música hacían vibrar mis ventanas hasta las 3 o 4 de la mañana, y su patio trasero se llenaba de docenas de personas que gritaban por encima de la música y cuyas voces llegaban directamente a mi dormitorio. Compré una máquina de ruido, luego me compré unos tapones de oído extra fuertes e incluso reorganicé mi dormitorio. Una máquina de ruido, luego me compré unos tapones de oído extra fuertes e incluso reorganicé el dormitorio para que mi cama estuviera lo más lejos posible de su propiedad.
todo el dormitorio para que mi cama estuviera lo más lejos posible de su propiedad. Nada funcionó. Tras 6 semanas de dormir apenas 3 noches a la semana yendo a reuniones con los clientes con ojeras, al final hice lo que había estado evitando. Llamé a la línea de la policía para presentar una queja por ruido. El lunes después de hacer esa llamada, todo cambió. Todo cambió. Me estaba preparando para ir al trabajo sobre las 7 a.m. cuando me di cuenta de que el Ablén, con el motor en marcha, al final de su entrada, los gases de escape flotaban en el aire fresco de la mañana. Lo extraño era que estaba allí sentado, sin mirar el teléfono ni nada, solo mirando al frente a través del parabrisas. No le presté mucha atención hasta que salí marcha atrás de mi garaje y empecé a bajar por la calle. No le di mucha importancia hasta que salí marcha atrás de mi garaje y empecé a bajar por la calle. Por el espejo retrovisor, vi que su camioneta salía y se ponía detrás de mí, manteniendo una distancia de unos 3 coches. Ambos giramos a la izquierda en Cedar Road y luego giramos a la derecha por la avenida principal. Cuando me incorporé a la I-10, él seguía allí, manteniendo exactamente la misma distancia. Mi oficina estaba a unos 25 minutos y Travis me siguió durante todo ese tiempo, durante 20 de esos minutos, hasta que de repente tomó una salida a unos 5 metros de mi lugar de trabajo. Al día siguiente ocurrió lo mismo. Su camioneta me esperaba. Él me seguía, manteniendo esa distancia precisa, como si la hubiera medido. El miércoles por la mañana, lo mismo. Su camioneta esperándome, él siguiéndome, manteniendo esa distancia precisa, como si la hubiera medido. Decidí ponerlo a prueba. En lugar de tomar mi ruta habitual, di un rodeo completamente innecesario. Di vueltas al azar por una zona residencial, por calles por las que nunca había conducido antes. Ahí estaba, una 150 roja descolorida con el parachoques trasero abollado, girando cuando yo giraba, parando cuando yo paraba. Una 150 roja descolorida con el parachoques trasero abollado giraba cuando yo giraba, se detenía cuando yo me detenía, cuando yo me detenía en las señales de stop. En un momento dado, me detuve en una gasolinera en la que no necesitaba repostar. Solo quería ver qué hacía él. Pasó de largo, pero cuando volví a salir y continué de camino al trabajo, allí estaba de nuevo, esperando en el siguiente cruce, como si supiera exactamente dónde estaría. Fue entonces cuando encontré la primera nota. Esa noche, al llegar a casa, encontré un trozo de papel metido debajo de la puerta principal. No había llegado por correo, solo era una hoja de papel de ordenador doblada, sin sobre. El mensaje estaba escrito en mayúsculas. Ocúpate de tus asuntos la próxima vez. Los vecinos deben mantenerse unidos. No llames a la policía contra los vecinos. Tú has tomado tu decisión. Las notas siguieron llegando, cada vez más desquiciadas, más desquiciada que la anterior. La del jueves la metieron por el buzón mientras cenaba. De hecho, oí cómo se deslizaba y caía al suelo. Esta vez había una foto impresa en papel normal, granulada y oscura. Pude distinguir mi propio coche en la entrada de mi casa, tomado desde lo que parecía la propiedad de Travis. Debajo de la foto había una nota: duerme tranquilo sabiendo que has arruinado algo bueno. Duerme tranquilo sabiendo que has arruinado algo bueno. La policía no siempre estará cerca. La nota del viernes apareció en el parabrisas de mi coche cuando salí para ir al trabajo, sujeta por la escobilla del limpia parabrisas. Esta vez solo había una línea: conozco tu horario mejor que tú. Después de eso, empecé a aparcar en el garaje. Mantenía la puerta cerrada con llave durante el día y comprobaba constantemente los retrovisores durante el trayecto al trabajo.
Veía su camioneta en diferentes momentos. A veces me seguía y otras veces la veía aparcada frente a mi oficina. A veces simplemente la veía pasar lentamente por delante de mi casa a horas intempestivas. Instalé un timbre ring. Empecé a documentarlo todo. Hacía fotos de las notas y capturas de pantalla de las imágenes de la cámara que mostraban su camioneta pasando a las 2, 3, 47 y 5:15 de la madrugada. Fui a la comisaría ese sábado con todo lo que había recopilado. La agente que tomó la denuncia era una mujer de aspecto cansado, llamada agente Brennan. Escuchó mi historia mientras veía las fotos en mi teléfono. Me dijo lo que ya lo había deducido. Las notas eran preocupantes, pero no lo suficientemente amenazadoras como para tomar medidas inmediatas. Lo siguiente podría ser una coincidencia, ya que vivíamos en la misma calle. Además, no había pruebas de que Travis fuera quien las dejaba. Las notas tenían las manos atadas. Dijo que aumentarían las patrullas en la zona y me sugirió que solicitara una orden de alejamiento. El lunes. Los formularios que me dio me parecieron patéticamente delgados en mis manos. Esa noche, Travis organizó otra fiesta con la música más alta que nunca, como si supiera de mi visita a la comisaría. Como si supiera que había ido a la comisaría. Me acosté con el teléfono en la mano, preguntándome si debía llamar para presentar otra queja. Pero algo me decía que eso solo empeoraría las cosas. Alrededor de la 1 de la madrugada, durante una pausa en la música, oí pasos en el porche delantero, lentos y deliberados, seguidos de lo que parecía alguien que probaba el pomo de mi puerta. El domingo fue tranquilo, demasiado tranquilo. No hubo ningún camión que me siguiera al supermercado, ni nada. No había notas ni coches pasando a altas horas de la noche. La casa de Travis parecía vacía. Su camión había desaparecido todo el día. Casi me permití relajarme. Pasé la tarde haciendo la colada y preparando la comida para toda la semana, tratando de fingir que todo era normal. Pero esa noche, mientras sacaba la basura, lo vi. Algo me dejó todo el cuerpo rígido. Había una llave de repuesto de mi casa que tenía escondida debajo de una roca falsa, cerca de la puerta trasera, de las que se compran en Home Depot y que supuestamente se confunden con las rocas reales. La roca falsa estaba encima de la tapa de mi cubo de basura, colocada allí deliberadamente, y cuando la cogí con dedos temblorosos, el compartimento estaba vacío. La llave había desaparecido. Corrí hacia adentro. Cerré la puerta de golpe. Me costaría $300, pero llamé a un cerrajero para que viniera a cambiar la cerradura, sin importarme el precio. Me costó $300. Mientras esperaba a que llegara, coloqué una silla debajo del pomo de la puerta principal y empujé el sofá contra la puerta trasera. El cerrajero terminó sobre las 9. Me sentí un poco más seguro con las nuevas llaves en el bolsillo. Incluso conseguí dormirme alrededor de la medianoche, agotado. El estrés de la semana pasada me había agotado. Luego, a las 2:47, recuerdo la hora exacta, porque me quedé mirando la pantalla del teléfono con incredulidad. Me desperté con el sonido de la puerta del garaje abriéndose, no rompiéndose. No se rompió, sino que se abrió suavemente con el abridor automático, como si alguien tuviera el mando a distancia. Agarré el bate de béisbol que había empezado a guardar junto a mi cama y me acerqué sigilosamente a la puerta que comunicaba la cocina con el garaje. A través de la ventana pude ver que la puerta del garaje estaba completamente abierta
y el espacio estaba vacío, excepto por mi coche. La calle más allá estaba oscura y silenciosa. Entonces los faros inundaron el espacio cuando la camioneta de Travis entró directamente en mi garaje y se colocó junto a mi coche, como si tal cosa. Entró directamente en mi garaje y aparcó junto a mi coche, como si tal cosa. Salió despacio y con naturalidad. Llevaba vaqueros oscuros y una sudadera con capucha negra, a pesar de la cálida noche. No tenía prisa. No intentaba esconderse. Se quedó en mi garaje, mirando directamente a la ventana desde la cual yo lo observaba, y saludó con la mano. Llamé al vendedor de welder. Llamé al 911 mientras me alejaba de la ventana, susurrando frenéticamente al operador que alguien había entrado en mi garaje y estaba allí parado. Travis debió de oírme por teléfono, porque empezó a caminar hacia la puerta que conectaba el garaje con mi cocina, la misma puerta que estaba detrás de mí. Era la puerta que conectaba el garaje con mi cocina, la misma puerta que estaba detrás de mí. No probó el picaporte ni llamó a la puerta. Simplemente se quedó al otro lado, a unos 60 centímetros de mí, con solo esa puerta hueca entre nosotros. Entonces empezó a hablar, con voz tranquila y conversacional, lo suficiente como para que se le oyera. Sabes, crecí en esta casa. Mis padres la tuvieron durante 30 años antes de venderla. Durante 30 años, hasta que la vendimos. Ayudé a mi padre a instalar el abridor de la puerta del garaje cuando tenía 16 años. Todavía recuerdo, el código era 11.1988, su año de nacimiento. Es curioso cómo los nuevos propietarios nunca piensan en cambiar esos códigos. Cosas. Hizo una pausa y pude oír cómo cambiaba de postura, con el hormigón crujiendo bajo sus botas. Las fiestas nunca fueron por la música, tío, eran por el respeto. En toda esta calle nos cuidamos unos a otros, pero tú fuiste directamente a la policía. Ni siquiera intentaste hablar conmigo primero. Intentaste hablar conmigo antes. El operador me hacía preguntas, pero apenas podía concentrarme. Solo repetía la dirección y rogándoles que se dieran prisa. Travis continuó con un tono cada vez más duro. He sido muy paciente, siguiéndote al trabajo. Solo quería demostrarte que podía. Las notas solo. Intentando comunicarme contigo, ya que claramente no te gusta la conversación cara a cara. Pero entras en mi antigua casa y te quedas. En mi antiguo garaje. Eso es ser amable, porque lo que realmente quiero es abrir esta puerta y explicarte las cosas como es debido. Entonces oí que probaba la manilla. Por fortuna, estaba cerrada y soltó un suspiro de decepción. Has cambiado las cerraduras. ¡Ay, qué inteligente! Pero no has cambiado el código del garaje, ¿verdad? ¿Y sabes por qué? ¿Mas no has pensado? Tu coche está aquí, junto al mío. Sería una verdadera lástima que le pasara algo mientras esperamos a tus amigos policías. Esperamos a tus amigos policías. Oí algo como metal raspando contra metal. Quizás eran unas llaves golpeando la puerta de mi coche. Entonces vi las luces de la patrulla a través de la ventana delantera, rojas y azules. Bañaban las paredes de mi salón. Travis también oyó las sirenas. A través de la ventana, vi como las luces rojas y azules bañaban las paredes de mi salón. Travis también oyó las sirenas. La puerta. Le oí reírse. Un sonido grave que me produjo un nudo en el estómago. Supongo que es mi señal, dijo. Como si hubiéramos estado manteniendo una conversación normal. Pero... Oye, somos vecinos, ¿no? Yo no voy a ir a ningún sitio. Tú tampoco. No vas a ir a ningún sitio. Tendremos mucho tiempo para resolver esto. Oí cómo se alejaban sus pasos de la puerta. Sin prisa. Y luego el sonido de la puerta de su camioneta
al abrirse. La policía se detuvo justo cuando él salía marcha atrás de mi garaje. Vi por la ventana delantera cómo lo detenían en la entrada. 2 agentes salieron con linternas en la mano. Travis bajó la ventanilla y gesticulaba con naturalidad mientras hablaba. No pude oír lo que decía, pero tras unos 10 minutos lo dejaron volver a su casa. De repente, uno de los agentes, un chico joven que parecía recién salido de la academia, se acercó a mi puerta y me explicó que Travis afirmaba que yo le había dado permiso para aparcar en mi garaje porque su entrada estaba llena de invitados a la fiesta anterior. No había señales de entrada forzada y Travis se había marchado voluntariamente cuando se lo pidieron. No podían detenerlo. El agente tomó mi declaración y documentó los arañazos en la puerta de mi coche, unas profundas ranuras. Y dijo que un detective lo investigaría por la mañana. Por la mañana vendría un detective. Por la noche, después de que se marcharan, no pude dormir. Después de que se marcharan, no pude dormir. Me senté en el salón con todas las luces encendidas y un bate de béisbol en el regazo, mirando por las ventanas. Alrededor de las 5 m, vi que se abría la puerta principal de Travis. Caminó hasta el borde de su propiedad, con una taza de café en la mano, y se quedó allí de pie mirando mi casa. La propiedad con una taza de café en la mano, y se quedó allí de pie mirando mi casa. Nos vimos a través de la ventana del salón, y levantó la taza como si estuviera brindando por mí. Contactamos visualmente a través de la ventana del salón y levantó la taza como si brindara por mí. Eso fue hace 3 días. Desde entonces me he alojado en un motel y solo vuelvo durante el día, cuando hay gente alrededor. El detective dice que están preparando un caso y que los arañazos en mi coche son suficientes para presentar cargos por vandalismo, como mínimo. El detective dice que están preparando un caso y que los arañazos en mi coche son suficientes para presentar cargos por vandalismo, como mínimo. Las han cesado, pero cada vez que paso por allí para recoger el correo o más ropa, su camioneta está en la entrada. Y él siempre está en algún lugar visible, lavando su coche, sentado en su porche, podando sus setos. Siempre está observando, siempre está esperando. El contrato de alquiler de mi casa dura 8 meses más, y romperlo me costaría miles de dólares que no tengo. Así que, por ahora, estamos en este horrible punto muerto. 2 vecinos enzarzados en una guerra silenciosa que yo nunca quise. Todo, porque yo solo quería dormir toda la noche